¿Cómo están mis compañeros del trading? Estamos haciendo este tutorial que corresponde a la segunda semana de diciembre, que va del 8 de diciembre al 14 de diciembre. Entonces empezamos con el lunes 8 de diciembre. Ese lunes no hubo operación, ya que el mercado estaba manifestando ciertos movimientos que no permitieron que se realizara actividad ese día, lo que se suma como una base por bola. Entonces, como ya veníamos desde la semana anterior, ¿verdad?, trabajando, sumaríamos una base por bola, ¿verdad?, a esta semana. Fíjense que hay una que se dio la semana pasada y estas serían tres bases por bola, porque este 0.03 se sumaría como una base por bola. Entonces lo vamos a agregar y pasamos al martes. Entonces el martes sí vieron tres operaciones, de las cuales las tres resultaron operaciones. En el primer caso, la operación no fue perdida, sino que fue tabla, o sea, es decir, ni se ganó ni se perdió, se hizo jugada de doble play, ¿verdad? Inclusive se salvaron las comisiones. Pero en la segunda operación sí hubo una pérdida del 0.3%, ¿verdad?, que se anotó la segunda operación. Y la tercera operación no generó ningún tipo de pérdida. Sin embargo, se deduce la pequeña comisión del 0.01% que cobra el broker, en este caso comisión de trader, que aquí se puede observar que es el 0.075 el 0.01, ya que él quita el 0.025 si se utiliza la cripto BNB para cobrar esta comisión, o sea que rebaja un poco más. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera operación para que veamos cuáles fueron los sucesos. Fíjense que se da a las horas de la madrugada temprano, y se alinean varias los indicadores que nos van indicando la entrada. Se puede observar un poco que no están bien dadas las señales, pero vamos a ver cada indicador. En este caso el indicador RSI da una señal clara de entrada, ya que se rompe el canal alcista. En el caso del Vortex no da una señal clara, solamente da señales realmente de debilidad de los compradores y fortaleza de los vendedores. Una señal parcial, pero que puede ser válida. En el caso del MACD, la media móvil de conversión de divergencia y convergencia, sí nos muestra una clara debilidad de los compradores, y se nota que comienzan a converger las líneas medias de cada de las manos que pasan de compradores a vendedores. Entonces fíjense que se entra en una barra de debilidad, aunque lo ideal es entrar en una barra roja. Sin embargo, se nota la debilidad y bueno, se asume este riesgo, pero la señal, aunque es parcial, es positiva, ¿no? Vamos con la siguiente, el volumen, que nos está mostrando que el volumen venía ganando fuerza, porque impulsó, el volumen está en un ángulo positivo e impulsó una señal positiva para la entrada, o sea, fuerza de la tendencia. Entonces se le dio la entrada, sin embargo no se alcanza el objetivo, ya que se reversa la operación, o sea, ocurre un retroceso, y sin embargo se pudo tapar, proteger la posición. En fin, bueno, entonces aquí tenemos este resumen del martes. Vamos con otra operación. Esa fue la primera operación de la mañana. Vamos a la segunda operación a las 9:30. Vamos a observarla aquí. Fíjense que se da una gran vela con mucha fuerza que rompe la media de la banda de Bollinger. Sin embargo, fíjense que cuando la rompe, no la rompe utilizando la mayor parte de su cuerpo, sino casi
la cuarta parte de su cuerpo. Por lo tanto, que aquí hay un enorme riesgo y se le dio entrada sabiendo que existía este riesgo, porque es preferible que esta línea media de la media desviación estándar media de la Bollinger haya sido roto con más del 60% del cuerpo de la vela, que realmente no llegaba ni al 30%, bueno, tal vez sí, tercera parte. Pero bueno, veamos qué decían los otros indicadores. Pues se veía así una señal clara de entrada, una ruptura del canal alcista. El Vortex nos hablaba de una fuerte debilidad a un paso de la entrada de los vendedores, la que dio una señal, aunque parcial, bastante confirmada. Por aquí podemos ver una fuerte debilidad de los compradores, una fuerte entrada de los, aunque aquí exactamente no hay señal de debilidad de los vendedores. O sea que había un enorme riesgo. Esta señal estaba muy parcial, muy arriesgada. El volumen creciente por arriba de la media, que era una señal positiva. Sin embargo, el resultado fue una reversión que tal vez podía haberse mitigado si el stop loss hubiera estado más arriba, o sea, por arriba de la banda de Bollinger, de la línea de desviación estándar más alta, ya que ese precio más adelante se regresó hacia la baja, pero al recogerla, como el tamaño de posición era pequeño, no se pudo alcanzar el retroceso líquido la operación. O sea, una operación que tenía mucha volatilidad, o sea, requería que invirtiéramos más del 1.2% en esta operación, cosa que pasaba por arriba de las reglas de operación que yo utilizo aquí, en la cual yo no excedo el 1.2%. Pero bueno, se asume esa pérdida. El retroceso fue muy violento, por lo tanto no se pudo hacer nada. A las 4:15 de la mañana, no sé si, yo creo que esto es en la tarde, el 16, pero bueno, vamos a ver la vela cómo se ve. La siguiente, esto fue en la tarde, a las 16 horas, no a las 4 de la mañana. Se da otra situación en la cual las velas nos da una fuerte confirmación de entrada. Digamos el RSI, ¿verdad? El canal en este caso, fíjense que hay un fenómeno aquí, no está confirmando nada, realmente se dio una entrada para aprovechar la tendencia bajista, pero no hay un canal, entonces esto puede considerarse un error. Sin embargo, ¿por qué se asumió el riesgo? Porque había una reversión de las líneas del Vortex, confirmaban el cambio de tendencia, así que confirmaban que iba a continuar cayendo. Sin embargo, el RSI, que es el más importante, no estaba confirmado. Teníamos también una confirmación del MACD, donde se ven que los vendedores tienen el dominio, el control, un control muy fuerte, o sea, ya había avanzado bastante. Y por último, el volumen, que para la hora de entrada tenía una tendencia alcista, una tendencia de fortaleza, pero después se regresó. Al final, la operación no salió ni ganada ni perdida, sino que se pudo contener. Entonces, posiblemente el precio hubiera bajado, no sabemos, pero en parte de esta estrategia, como es una tendencia, lo mejor era hacer la jugada del doble play y evitar cualquier pérdida, garantizar que al menos la operación no generara pérdida. Entonces pasamos al miércoles. El miércoles hay una sola operación a las 6:30 de la mañana. Observamos aquí, ¿verdad?, que el precio venía haciendo dos grandes velas fuertes, se corta la línea media, pero ya con la segunda vela se confirma más del 50% del corte de la media móvil de Bollinger, ¿no?, que la corta más o menos por aquí, aunque no se ve, es esta línea amarilla que se ve aquí. Está siendo cortada al 50%, pero con la siguiente vela se puede sumar más del 60%, por lo tanto la entrada se da ahí. Y la confirmación de señales, para evitar cometer el error del día anterior, ¿verdad?, aquí se ve claramente el corte del canal, ¿verdad? Se ve un corte limpio
Aquí se ve un cambio de manos, ¿verdad? La línea roja pasa por arriba del azul indicando la fuerza de el control de los vendedores. Aquí tenemos también en el MACD que se confirma el control de los vendedores. Justo se entra en el momento en que la barra cruza la línea central y en el histograma se ve que tiene la barra roja y el volumen que nos señala una gran fuerza, o sea, tiene una gran fortaleza. Fue la región de acumulación o la región de fuerza del volumen, o sea, el volumen va en aumento. Bueno, entonces esta operación vamos a ver en qué terminó. Fíjense que esta operación no se realizó 6:30 de la mañana, no se realizó, pero se observó, por tanto se registró el día miércoles. El jueves no se realizó operaciones, ¿verdad? Se toma otra base por bola, la de ayer y la de hoy, entonces se suman dos más. Entonces tenemos una 0.14. Aquí hay un error, este es 0. Entonces tenemos una, ¿ya? 2, 3, 4, 5 bases por bola. Vamos a agregarlas aquí. Veamos el miércoles si está el mismo error. Sí, aquí está el error. Vamos a corregirlo. Entonces tenemos 4 bases por bola sumándola de este día. El martes, a ver si no presenta ese mismo error. No, aquí se aparece, aquí son 4. Muy bien. Entonces pasamos al miércoles, el jueves. El jueves tampoco hay operaciones y se le suma esa base por bola que suman 5. Aquí está bien, si se estructuró bien. Y después ahora pasamos para el viernes. El viernes sí hubo una operación a las 11 de la mañana que sí se concretó con una operación ganadora del 1.2%. Y bueno, a las 11 de la mañana observemos qué sucedió. Bueno, vemos la entrada después de ver inclusive una señal de agotamiento. Este doji que vemos aquí indica indecisión justo en el borde del Bollinger y una fuerte entrada de una vela bajista que se confirma con los indicadores, en este caso el RSI, donde se nota claramente cómo corta el canal. Esto es un canal aquí y aquí y lo corta. El vortex que nos indica quién manda en ese momento. En el momento en que se produce el corte están mandando los vendedores, se ve claramente ahí confirmado. El MACD nos confirma la entrada de la barra roja bajista, los vendedores en el histograma de la convergencia y divergencia, así también como que la línea azul se va para abajo y la roja se va para arriba. Volumen creciente, esto es un volumen importante que nos señala una clara señal positiva. Muy bien, entonces aquí como saldo tenemos una operación positiva 1.03, ¿verdad? Que nos lleva al averaje desde la semana pasada que veníamos trabajando, el 0.434 de averaje, que es bastante bueno. Es 4 veces el 1%, o sea, 4.3%, que es 4 veces la meta que se debe lograr para ser rentable en un mes, que es el 1%. Entonces la rentabilidad a nivel de averaje del béisbol es de élite, bastante bueno, está acercando al 0.5 y bueno, la cuestión ahora es mantenerlo o aumentarlo. Entonces tenemos todavía la semana que nos toca hacer, la que sigue. Sin embargo, los días sábado y domingo no se operó, pero se consideraron las operaciones. Por lo menos a las 7 de la mañana se dio esta operación, una operación que resultó positiva, si no me equivoco.
y se le dio una entrada. No puse la imagen de cómo quedó esta operación al final, pero bueno, vamos a ver que igual no se tomó. Se dio una entrada, ¿verdad? Con todos los indicadores alineados, dando señal, ¿verdad? El RSI nos dijo el sábado que el canal se había roto, se entra un poquito, la línea de RSI es muy fuerte, el RSI nos confirma, ¿verdad? Una debilidad casi al punto de la intercambio, ¿no? De manos, ¿no? Que se produce justo después. Todavía había una fuerte debilidad parcial, pero al 90% confirmada, más del 90% confirmada. Aquí en el MACD, en la media móvil de divergencia y convergencia, en su histograma nos confirma la entrada de las manos fuertes, de los vendedores como manos fuertes, cambio de mano, y una señal que, aunque está en rango, está por arriba de la media del volumen, o sea que se puede considerar alta. Entonces tenemos un volumen alto y esto es una operación que hubiera resultado ganadora, pero a nivel de resultados no deja sentado como había terminado esta operación, pero se tomó al 600, es decir, 0.6, fue parcial, o sea que no llevaba mucha fuerza el domingo. Entonces el sábado, ahora vamos al domingo a las 5:15 de la mañana, se da otra operación al 1.2%. Esta operación resultó ganadora. Vamos a ver qué pasó. Vemos aquí, vamos a ver el precio, ¿no? El precio llega al objetivo con mucha rapidez a partir de esa hora, ¿verdad? Que se le da una entrada. Esa entrada nos lo confirma el RSI, nos lo confirma el Vortex, nos lo confirma el MACD y lo confirma una subida alta del volumen. Están todas confirmadas. Vemos aquí el cruce, ¿no? El corte limpio a la línea del RSI, que nos indica la fuerza de caída o el momento, ¿no? Aquí en la ruptura se produce un momento de caída o de entrada que debemos realizar. El Vortex, que también nos muestra la control que tienen los vendedores, que si las líneas rojas se van para arriba, se cruzan, confirmado al 100%. Tenemos aquí el MACD, que también nos confirma la entrada de barra roja, indicando el inicio de la tendencia bajista, y por último el volumen, que nos mostró fuerza y dirigiéndose a la zona media, punto de equilibrio, y venía en ascenso. O sea que todas las señales vienen dadas y esta operación hubiera resultado excelentemente ganadora, pero el domingo no se esperaba. Generalmente en esos días no trabajo, pero hubiera resultado bueno, sí, hubiera operado en esas horas de la mañana. Y bueno, aquí abajo hay otra operación, pero creo que es otra que se dio. Vamos a revisar. El gráfico de una hora. ¿Qué sucedió en ese gráfico de una hora? Aquí se puede observar. Vamos a observar lo que pasa en el gráfico de una hora. Ya, vamos a extender. No se puede apreciar muy bien, pero en el gráfico de la hora se puede observar una clara señal de entrada justo a esa hora, que nos confirmaba también, ¿no? Que la tendencia era favorable para esta entrada. En el RSI se ve el punto de corte justo en la línea, ¿no? Muy pegada a esa línea, en el gráfico de una hora, que nos confirmó en otro fractal temporal que estábamos en una situación muy favorable. Fíjense que aquí el gráfico de una hora también nos ayuda a confirmar, sobre todo el MACD, el que más se revisa. Fíjense que el MACD está al borde de pasar al histograma bajista, del verde al rojo, estaba una barra antes, un poquito adelantado, ¿no? Veamos que si tenemos el de volumen, el volumen nos confirma la fuerza que llevaba, ¿no? En este fractal. Entonces ya con esto
terminaríamos el resumen de esta semana, segunda semana de diciembre. Nos queda la tercera semana que va en curso y es día miércoles 17 de diciembre. Entonces ya hasta aquí estamos al día, pues. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí de 20 minutos y bueno, dejamos el registro de estas operaciones, ¿verdad?, con sus respectivas observaciones. Fíjense que una de las observaciones que coloqué aquí es que las operaciones que reducen un out pérdidas o del 50% también resultan ganadoras si se confía en las señales, sobre todo si se están en rango y no en tendencia alcista o contra tendencia. O sea que cuando vamos en rango puede suceder en el caso de que podamos reducir hasta el 50%. No es necesario el doble play, porque en una situación de rango inclusive hay que dejar el stop loss al 100% y confiar en un fuerte retroceso. Por eso es que las operaciones de rango son tan riesgosas, pero pueden resultar ganadoras. Así se asume ese riesgo, ¿no?, de no hacer jugadas de out o de doble play. Eso puede observarse porque ahorita la tendencia del mercado va en un rango, ¿no? Eso va a ser un video que se va a explicar, que tiene que ver con la teoría de Wyckoff, que lo haré, será el próximo video. Y bueno, quedamos pendientes con ese video tutorial explicando cómo el Bitcoin está manifestando las fases de Wyckoff, cómo se pueden reconocer y cómo entender cuando estamos en rango para afinar, mejorar la estrategia de Trading Bull, ya que no siempre la jugada de doble play ideado para recortar pérdidas puede ser funcional en un movimiento de rango. O sea, en el rango hay que utilizar otras reglas o otra mecánica. En ciertas situaciones defensivas más que todo, en las ofensivas no, sino en las defensivas. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y bueno, gracias por ver, suscríbanse y bueno, me queda a mí este registro para yo llevar mi autocontrol del comportamiento de trading aplicado con el pensamiento del béisbol en analogía. Entonces bueno, gracias, hasta pronto.